Son varios supermercados franceses los que han tomado esta medida de congelar estos productos, 200 en concreto, 100 denominados básicos, 100 saludables, a menos de 2 euros. Eso sí, vienen en las estanterías, están identificados efectivamente con esa etiqueta que os podemos comentar, y es una medida que entre la gente que hemos preguntado aquí en Francia, pues hay los que están de acuerdo, los que creen que todavía no es tan importante como debería serlo, y otros también nos han comentado que están en contra. De todas maneras, no es la primera vez que esta cadena de supermercados franceses toma una medida de estas características. Hace unos meses también colocó en sus estanterías una cesta con 100 frutas y 15 frutas y 15 verduras a menos de 1 euro. Y como también comentabais antes de este directo, en España esta marca Carrefour también instaló y anunció a sus consumidores esa cesta por 30 euros con 30 productos diferentes. Enseguida os vamos a mostrar qué hemos comprado y a ver si merece la pena o si se nota esta medida entre los supermercados franceses, Miriam. Sí, los productos son demasiado caros y que la situación parece muy difícil ahora en Francia. Hay mucha gente que no puede comer. En términos de inflación, los precios aquí han aumentado y todo está muy caro, realmente muy caro. Compro cosas en el mercado los viernes porque los productores han dicho que es interesante, que hay productos low cost. Presto mucha atención a los precios. Bueno, pues habla de esos productos low cost que está comprando nuestra compañera Yolanda en Francia. Acudimos al mismo supermercado y compramos esos mismos productos a ver qué precio tienen aquí. Olga. Y lo haremos enseguida, veremos esa diferencia entre esos productos que hemos elegido básicos de la cesta de la compra, también de higiene, también bebidas. Y es cierto que cada vez la cesta de la compra está más cara y una conciencia muy clara entre la población después de 2 meses de esa reducción del IVA que ven que ha tenido un efecto bastante leve por la subida de las materias primas. Las organizaciones de consumidores recalcan que en el último año hay productos que han subido más de un 34%, productos básicos como el aceite de girasol, como la leche o como los huevos. Unas subidas que van cada vez más en incremento y que ponen entre la espada y la pared a las economías domésticas. Por ejemplo, si antes comprábamos la docena de huevos pues a 2 euros, ahora supone que nos cuesta 2,68 euros. O si comprábamos un litro de leche a 0,80, por ejemplo, una leche muy básica, ahora nos cuesta 27 céntimos más. Ni hablar del aceite, por ejemplo, de girasol, que unos 4 euros, una botella que nos costaba hace un año, ahora nos cuesta pues 5 y pico, 5,40. En la calle creen que quizá había que fijar un precio máximo para los productos básicos de la cesta de la compra y también aclarar cuáles son esos productos básicos, porque la gente tiene que hacer muchas cábalas económicas para mantener su economía a flote. Yo creo que se han encarecido muchísimo, no la cesta de la compra, sino todo. Yo antes iba a la verdulería y me gastaba 10 euros y ahora lo mismo me cuesta 30. Pescado no se puede comprar si no es congelado y tienes que venir aquí a mirar a ver si está al 50%. Comer no podemos pasar sin comer, sin comprarte unos zapatos puedes pasar. Entonces evidentemente hay que contrarrestar una cosa con la otra. Bueno, pues vamos a recordar esa cesta de la compra que bajó sus precios en Francia. ¿A qué productos afecta y cómo se ha realizado, Nerea? Vamos a conocer algunos de esos productos que están recopilados en esa cesta considerada como cesta antiinflación, llevada a cabo por esa cadena de supermercados francesa. Son 200 productos los que estarían, en este caso, rebajados. 100 de ellos pertenecerían a alimentación básica, como pueden ser huevos, lácteos, pan o verduras o frutas frescas. Y otros 100 pertenecerían a higiene de uso diario. La gran mayoría de ellos estarían por debajo de los 2 euros y deben estar perfectamente etiquetados para que así los consumidores franceses identifiquen que esos productos están incluidos dentro de esta cesta antiinflación. Cesta que estaría de momento prolongada en 3 meses, esa rebaja de estos 200 productos con ese límite de precio. Miriam. Gracias, Nerea. Bueno, de momento lo primero que hemos comprobado es que hemos ido a buscar algunos de estos productos básicos como leche, pasta, huevos y una fruta o verdura, y estos productos no los hemos encontrado en Francia rebajados, esa es la verdad. Sara, Óscar. Bueno, entonces
realmente lo que estamos viendo es que se intenta tomar medidas, pero que luego los ciudadanos no pueden hacer uso de esas medidas o esas ventajas que se nos anuncian. Tanto la bajada del IVA en España como estas medidas en Francia. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que los consumidores seguimos estando en una situación límite en las economías familiares para los consumos más básicos. O sea, peligra nuestra dieta mediterránea y peligra nuestros consumos de productos tan básicos como lo que estamos viendo: leche, huevos, carne o pescado. Y eso al final lo que da es los sistemas de alarma para que se tomen las medidas cuanto antes, para que esto realmente los consumidores noten los efectos. No nos vale con más medidas anunciadas que luego no se vean en la práctica, sino que realmente los ciudadanos cuanto antes empecemos a poder trasladar esto a nuestra economía familiar y lo veamos en los supermercados. Enseguida vemos esa comparativa, pero como dato, hablábamos de la exención del IVA en España. Recientemente Facua confirmó que se había producido el efecto yo-yo, que algunos productos que bajaron en enero y febrero después volvieron a subir, Óscar. Sí, el último dato de inflación que vimos eran los productos, los alimentos básicos, los que tenían que estar con la rebaja del IVA, los que más habían encarecido la cesta de la compra. Yo creo que es notorio que en este país las grandes cadenas de superficie se están aprovechando de la desgracia ajena y de la crisis ajena para multiplicar sus beneficios, no solo para tener los mismos o para tener un poquito menos porque han aumentado sus costes, sino para multiplicar sus beneficios. Es decir, la gente compra menos porque tiene menos dinero, los costes de las grandes cadenas de supermercados han aumentado y aún así ganan mucho más dinero que antes. Están subiendo los precios muy por encima del aumento de los costes que están sufriendo. Y antes, hasta la semana pasada, pues cada uno de nosotros íbamos al supermercado, hacíamos la cesta de la compra y veíamos como con el mismo dinero que antes comprábamos mucho menos. Y Facua u OCU nos decían que estaban haciendo estudios y que estas cadenas de supermercados estaban incumpliendo o aplicando mal esa bajada del IVA y aplicando subidas tremendas a los alimentos. Ya desde la semana pasada tenemos la fuente directa, que es Juan Roig, presidente de Mercadona, que nos reconoció a todos que había subido los precios una burrada, que en mi opinión se rió en la cara de todos nosotros diciendo eso, a la vez que decía que no se podía hacer otra cosa, pero él se embolsaba 99 millones de euros, que se dice pronto, y encima tenemos que creernos, pues eso, que no podía hacer. Fueron 718 millones y lo que había subido un 5,5% en 2022. Y Juan Roig ha ganado 11 millones de sueldo y 88 millones de dividendos. Es decir que no podía hacer otra cosa que subir los precios tanto como se han subido, mientras tú una burrada, estás ganando. Las palabras exactamente, una burrada. Entonces, como decía, yo creo que es evidente que las cadenas de supermercados se están aprovechando de la situación y lo que tiene que hacer el gobierno es, primero, aumentar los controles que se hacen a estas cadenas. Yo entiendo que Consumo tendrá herramientas para hacerlo. Si no se está aplicando la bajada del IVA, pues que se sancione, que se inspeccione más a estas cadenas y luego tomar medidas. Desde luego, esa cesta de la compra de la que habló Yolanda Díaz hace mucho tiempo y que no hicieron mucho caso, pues a lo mejor es una solución. Ahora, yo estoy en el lado que decía Carmen, es decir, no más que una cesta de la compra para todos, una medida universal, una medida mucho más dirigida a las familias que peor lo están pasando. En esa línea va UGT, enseguida conoceremos cuál es su propuesta. Antes, Carmen, no, que lo mismo que estábamos diciendo ahora, que esto parece como el fin de un proceso que se veía venir, que es convertir el mercado abierto en un mercado oligopólico en el que muy pocas compañías tienen el 90% de la venta de alimentos y de alimentos en general o de productos de limpieza, que es lo que ocurre con los supermercados, ¿no? Que hay muy pocas grandes compañías de carácter internacional, quitando el ejemplo del señor Roig aparte, que realmente se pasan las normativas estatales por donde todos sabemos, ¿no? Entonces, ese enorme poder económico que ha servido para concentrar el mercado en unos pocos hace que ni cumplan las normas y que además, como tú muy bien dices, saquen pecho en una entrevista que a mí me pareció también una vergüenza para todos aquellos que no pueden llegar a fin de mes o aquellos que llegan con dificultades. Como estaba diciendo Sara, es que hay gente que está dejando de comer productos esenciales para la salud, porque aquí nos va la salud, ¿no? Dejando de comer pescado, carne o alimentos frescos porque no llega el dinero a fin de mes, mientras hay unos pocos que se están enriqueciendo brutalmente. Yo creo que la desconcentración, que ya sé que en estos tiempos es imposible, ¿no? Porque tendemos todavía más a eso o incluso a la compra digital, volver un poco al mercado tradicional creo que ayudaría a rebajar los precios.